Bienvenidos a esta cápsula del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, un espacio en el cual disertamos sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre aliados legales y sobre la implementación para las leyes de protección de datos personales en múltiples jurisdicciones. Para ello nos acompañan dos abogadas expertas, que son además integrantes de la Junta Menor de nuestro colegio, la doctora Isabel Davara Fernández de Marcos, coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales del colegio y autora de una importante obra jurídica sobre el tema. Nos acompaña también la licenciada Denise Guillén Lara, vicepresidenta jurídica y líder de integridad para América Latina de Nielsen. Bienvenidas ambas. Gracias por estar aquí. Gracias. Además estamos transmitiendo desde la biblioteca de nuestro colegio, que es un espacio magnífico. Bueno, como sabemos, la privacidad de datos es una garantía individual y un derecho humano protegido por el artículo 16 de la Constitución de nuestro país. Denise, ¿cuál sería tu recomendación como abogada interna de empresa para cumplir eficientemente con la implementación de las leyes de protección de datos personales en posesión de particulares y su reglamento? Pues mira, básicamente cuando uno es director jurídico de una empresa, tiene la responsabilidad efectivamente de este tipo de implementaciones, y es cuando te das cuenta que en diferentes tipos de empresa tienes diferentes riesgos. En una empresa como Nielsen, que trabaja con datos todo el día personales, pues es aún más importante. Tal vez no es importante para otro tipo de empresas que en realidad manejan menos datos, pero en empresas como Nielsen en efecto es muy relevante. Entonces, una vez ya identificado que sí, la empresa es de alto riesgo en materia de protección de datos personales, es cuando tienes que saber si tienes los recursos internos o no para poder atender esa necesidad. Y es que cuando me di cuenta que efectivamente con un solo recurso, obviamente con un solo abogado que tenía para 19 países, implementar esta ley era muy complicado. Y además, pues bueno, como directora jurídica, pues necesitas de especialistas para que te puedan apoyar, y es ahí que empieza mi búsqueda de un abogado experto, más bien abogada experta en materia de protección de datos personales, que es Isabel Davara, y la verdad es que fue una excelente recomendación de un colega también que estaba también implementando en su empresa todo un programa de protección de datos personales. Entonces creo que como primera recomendación es asesórate bien, asesórate con un experto en materia de protección de datos personales, que sea un experto y que realmente sepa qué está haciendo para que la implementación no sea apresurada o sea poco eficiente. Entonces, bueno, esa sería mi primera recomendación, un muy buen abogado externo que te pueda dar eso. Después, ya una vez que ya está dentro de la empresa la recomendación, o más bien el abogado externo, entonces tienes que saber en dónde fluyen tus datos personales, que esa es la primera acción que se tiene que hacer dentro de la compañía. Serían que como los focos rojos. Pues sí, en efecto, saber en dónde están esos focos rojos de los datos personales, quién los tiene. O sea, dentro de una empresa tienes diferentes lugares en donde está el dato personal. Entonces, ya una vez identificado, entonces ya puedes saber si necesitas, por ejemplo, mejorar tus contratos, que esa sería la segunda acción. Los contratos con proveedores, los contratos con clientes, los contratos con empleados, y es entonces que haces el cambio de las cláusulas que debe tener pues los contratos. En tercer lugar, bueno, haces todo un manual en donde efectivamente tienes los datos personales, cómo los vas a tratar, cómo vas a atender también, o sea, esas medidas de seguridad también, como otro más, y ahorita Isabel obviamente va a explicar mucho más detallado estas 8 acciones que ella diseñó. Pero después de ya saber exactamente dónde está el dato, tienes que enseñarle a la gente cómo debe de tratar el dato, porque obviamente no son expertos. Y finalmente, y digo, dentro de los otros 8 acciones, la verdad es que una de las más importantes es el entrenamiento, y es en donde también es importante que te asesores bien qué es exactamente lo que les tienes que enseñar, cómo deben de tratar el dato, y en efecto, cuáles son las medidas de seguridad importantes que debes de cubrir, que son las técnicas administrativas y físicas, y hacer un manual de atención precisamente de los derechos ARCO también. Entonces, bueno, Isabel, no sé si quieras completar lo que estoy comentando de las 8 acciones. Obviamente olvidé 2 o 3, pero
Porque además es un proceso muy complejo. Sí. Y entonces, Isabel, tú como abogada externa, ¿cómo implementaste aquí? Y me imagino que con otros de tus clientes algo parecido. Sí, gracias María, gracias Denise, la verdad. Pues lo primero que hay que tener es la generosidad de un abogado interno como Denise, ¿no? En admitir y en compartir su conocimiento de la empresa contigo como externa, o como externos, como equipo, porque la verdad es que primero nadie sabemos todo, pero menos los que somos externos, porque esto, como cualquier materia, no es una materia teórica y si lo es no sirve para nada, tienes que adaptarla a la empresa a la que te estás acercando, ¿no? Entonces, en esta primera aproximación que tenía Denise, pues primero una gran humildad, ¿no? Desde el punto de vista del externo, como lo ha tenido el interno para decir te necesito, una gran humildad desde el punto de vista del externo para decir no conozco la empresa, entonces necesito el conocimiento, yo voy a implementar algo muy técnico, algo muy específico, pero necesito el conocimiento de la empresa para que esto no se quede en teoría pura y dura, sino que sirva para algo, ¿no? Creo que por ejemplo, en este caso la pandemia nos ha ayudado un poquito a todos a ver la relevancia de este derecho, ¿no? Nos hemos empezado a dar cuenta que, especialmente en el mundo digital, pero en todas partes lo que cada vez más somos son datos personales, ¿no? Y tú decías que está recogido en el artículo 16 de nuestra Constitución, tenemos esa ventaja en México de tener un derecho fundamental, un derecho humano recogido constitucionalmente hablando, que es cierto que le falta bastante por posicionarse, pero que, vuelvo a decir, creo que la pandemia nos ha hecho ver la cantidad de consecuencias que puede tener, ¿no? Entonces, el que el abogado interno tenga la conciencia de que es un derecho que merece la pena proteger es un gran primer paso, y tú después tienes que llegar y decir, bueno, ¿a qué empresa me estoy dirigiendo para que mi asesoramiento valga de algo, ¿no? Entonces, en esta situación de riesgos que también señalabas, María, hay que llegar y decir, bueno, vamos a hacer primero este flujo lógico de la vida de los datos que decía Denise, ¿no? Nos acercamos y decimos, ¿por dónde viene el dato? Y entonces vas a tener básicamente datos de clientes y datos de empleados. Y es muy importante entender que los datos de empleados también se tienen que correr, ¿no? Hoy mismo estaba leyendo una multa importante en Alemania a H&M, porque H&M había hecho entre sus empleados unas encuestas de satisfacción en cuanto a vacaciones y demás, y entonces y temas de salud, y entonces habían llegado a tener un tratamiento de datos de esos empleados brutal, ¿no? Y entonces la autoridad alemana les multó, ¿no? Bueno, una de las autoridades, porque en Alemania es un derecho protegido totalmente, ¿no? Porque no los protegieron debidamente. Sí, y bueno, y básicamente porque trataron más datos de los que debían. Entonces llegas a hay que tener en cuenta de dónde surge este derecho. Este derecho surge como consecuencia de los totalitarismos fascistas en el siglo pasado. Entonces es en el que por tratar datos de una persona le lleva a un campo de concentración. Entonces no es tanto el dato el que estamos protegiendo a la persona. Exacto, solo se protege a la persona física, individual, titular de esos datos, en el que si saben esos datos tuyos a lo mejor no te contratan o no te aceptan a esa universidad o no te dan ese crédito, ¿no? Porque llegas a conocer ese perfil de la persona. Entonces te acercas y sí son esas 8 acciones que generosamente Denise mencionaba, que empieza por eso, por saber por dónde, porque si tú no sabes qué tipos de datos, ni cuántos, ni cómo, ni quién los recaba, a dónde se llevan, si hay un tercero que los usa o cómo se destruyen, pues no puedes saber nada. Y después sobre eso, porque luego si se conoce la normativa, todo el mundo habla, por ejemplo, de cosas como de avisos de privacidad, y los avisos de privacidad solo son la punta del iceberg. Si es el contrato y si es importante con el titular de los datos, pues la verdad es que si no tienes lo de debajo, no lo estás haciendo verdaderamente, porque no puedes saber qué tanto estás aplicando. Entonces, mencionaba Denise también los contratos con terceros, ¿no? Si alguien te presta un servicio, tiene que tener una cierta garantía de que lo vas a hacer bien, y tú tienes esa responsabilidad porque estás dando esos datos de los que eres poseedor, ¿no? La constitución del Departamento de Privacidad o de responsable de privacidad para atender esto al interior, las medidas de seguridad que Denise te ha dicho, ¿no? Físicas, técnicas y organizativas, te decíamos que poder darte la plática sin más, porque lo ha hecho propio, y eso es muy, cuando uno ve que un abogado interno lo hace propio, ya sabes que hiciste el trabajo, ¿no? Ya te quedas satisfecho. La atención de derechos ARCO, siempre se habla de atención de derechos ARCO y de la aviso de privacidad, que es lo que más llama la atención, ¿no? Y luego hay una parte muy importante que son medidas de responsabilidad proactiva al interior, porque en esas medidas de seguridad que decíamos, por ejemplo, el 90%, cerca del 90% de las brechas de seguridad siempre son por intervención humana.
Entonces tienes de alguna manera que mandar esa conciencia a los empleados que por el hecho de estar tratando datos de los que tú eres responsable, ellos tienen responsabilidades que seguir, les tienes que ir capacitando, y esto es también una cosa continua, ¿no? De desarrollo en el tiempo. Y Denise, ¿cuál ha sido tu experiencia o tus aprendizajes respecto a la implementación de las leyes de datos personales en diversas jurisdicciones? Porque tú eres directora jurídica para toda América Latina. Pues mira, siendo abogada para 19 países, efectivamente te das cuenta que obviamente las leyes son completamente diferentes de cada uno de los países, pero no tanto, porque al final del día, como decía Isabel, tiene un denominador común que es un derecho humano, que es un derecho universal, y que efectivamente es la privacidad de los datos. ¿Quién no quiere tener privados sus datos y que efectivamente no te vayan a bloquear para, no sé, para un trabajo, o para que te den un seguro, o para lo que sea, ¿no? Entonces la verdad es que teniendo eso como base, y la verdad de las cosas es que la ley mexicana es de las más completas, o sea, inclusive primero que el GDPR, la ley mexicana ya estaba completísima. Obviamente todo el mundo habla de GDPR, que es todas las leyes en materia de privacidad de datos en Europa, pero la verdad es que nosotros ya teníamos antes la ley mexicana, que es muy completa. Entonces, teniendo la base mexicana y con un experto como Isabel, la verdad de las cosas es que se me facilitó muchísimo poder migrar los best practices o las mejores prácticas a otros países. Empecé por Colombia, y la verdad de las cosas es que me ayudó muchísimo Isabel y con su equipo obviamente a poder implementar la ley colombiana, y la verdad es que tiene particularidades, sí, pero no son tantas, la verdad es que no son tantas las diferencias. Entonces lo primero que hicimos es como un cuadro comparativo, y vimos que efectivamente que tenemos que cambiar, y todo lo demás lo implementamos porque es el mismo negocio. Y por eso lo que decía Isabel es muy importante que como abogado interno tú conozcas también el negocio, por dónde fluye el dato, a quién tienes que conocer, ¿no? Y después obviamente me fui a Brasil, y en Brasil se implementó, en Argentina se implementó. Entonces hemos poco a poco ido a los diferentes países en donde se tiene que implementar más efectivamente la ley. Pues qué proceso tan complejo, felicidades a ambas, porque por un lado tú decir cómo implementarlo y tú implementarlo, creo que es una experiencia muy valiosa. Gracias por compartirla con nosotros. Gracias a ti, María. Y gracias a ustedes por su atención. Los invitamos a visitarnos en nuestra web, a través de nuestras redes sociales y también por correo electrónico. Nos interesa conocer su opinión y escuchar sus dudas. Nos vemos en la próxima cápsula.